capítulo 1, verso 21. Gloria a Dios. Amén. Amén. Todos los días ya. Por lo cual, desechando toda injusticia y toda abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Puede sentarse dando una alabanza al Señor. Voy a leer también en Mateo capítulo 13, verso 1 en adelante. Dice: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le sentó junto, y se le sentó, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Le habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en la buena tierra y dio fruto, el cual a 100, el cual a 60, y cual 30 por 1. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oído para oír? Amén. En esta mañana, con la ayuda del Señor, estamos en el mes donde el tema es permanece en la Escritura. Pero nuestro lema general es permaneciendo en Cristo. Y hablábamos de que permanecer es quedarse quieto, es establecer una relación, es quedarse en un solo lugar. Y la palabra del Señor nos muestra que para poder permanecer en Cristo hay que oír su palabra. Amén. Entonces, amados hermanos, quiero titular el tema: la palabra de Dios es sembrada en nuestro corazón para permanecer. ¿Cuántos lo creen así? Cuando leemos los textos, encontramos un deseo de parte de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando usted está hablando, quiere que aquella persona que es el receptor le escuche? Amén. O usted habla así al aire, no le importa si no le escuchan. Cuando uno está hablando así, dice: ay, ¿tú qué crees que yo soy loco? Escuchen. O sea, cuando uno habla, uno quiere ser escuchado. Amén. Amén o no. De la misma forma, el Señor expresa a través de su palabra el propósito
de ser escuchado y comprendido. Dios quiere ser escuchado y comprendido. Anoche, hermano Oli, el hermano no lo veo. Hermano Oli nos enseñaba aquí la palabra del Señor. Está para allá. Y nos decía la utilidad que tiene la palabra de Dios para nuestra vida. Entonces uno conoce o entiende que el propósito de Dios es que Él quiere que se le escuche. Amén. Por eso en la parábola que estamos leyendo, al final dice: el que tiene oído para oír, oye. ¿Y cuál es la necesidad? La necesidad por la que nosotros debemos escuchar atentamente la palabra de Dios es para que el reino de Dios, es para que Cristo sea formado en nosotros. Dígame. Cuando uno oye la palabra de Dios le engendra en uno la vida espiritual. La palabra de Dios produce esa vida. La palabra de Dios forma a Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Y se puede entender ese acto salvífico del Señor. Se puede comprender el plan maravilloso de Dios para con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces el escritor en Santiago usa una comparación campesina. Y el Señor, cuando relata la parábola, usa una comparación campesina. El escritor en Santiago dice: la palabra que ha sido implantada. Y el Señor dice: el sembrador salió a sembrar. Amén. Así que el Señor buscó esa comparación campesina para mostrar cómo se siembra la palabra de Dios. Aleluya. Y mire que uno en la Biblia encuentra esa figura del uso de las figuras naturales de la naturaleza para comparar cómo el Señor quiere que su palabra sea implantada, cómo el Señor quiere que su palabra crezca en aquellos que la reciben y cómo el Señor riega su palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Este sí es el mensaje que tiene una idea poderosa. Hay un pasaje en Deuteronomio capítulo 32, verso 2, que a mí me gusta mucho este pasaje porque me parece que tiene una declaración sencilla para que aún el más pequeño la entienda. ¿Cuántos de los que están aquí cuando eran niños, cuando comenzaba a llover, salieron a bañarse? Amén.
los que están aquí cuando eran niños, cuando comenzaba a llover, salieron a bañarse? ¿Sí o no? Entonces el Señor usa esa ilustración y dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. Amén. Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. El Señor usa aquí la ilustración de la naturaleza para indicar cómo sería su enseñanza. Y le voy a decir algo aquí. Nadie puede decir, hermano, yo no entiendo la palabra, porque eso no es verdad. Porque la ilustración que hace el Señor aquí es que ubica la palabra de acuerdo a la capacidad de cada uno. Hay algunos que pueden recibir mucha palabra como si fuera un aguacero, pero hay otros que el Señor sabe que reciben la palabra como un rocío, o reciben la palabra gota a gota, pero la palabra de Dios es para todos. Lo que hay es que abrirle el corazón. Pero también no te haga ver cómo el Señor riega su palabra. Dice: mi palabra es como gotas de lluvia que caen. Amén. Como gotas de lluvia. Y en Isaías, el capítulo 55, ¿cómo dice en Isaías 55, verso 9 en adelante? Miren cómo dice también el Señor, usa ahí. Dice así: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Pero hay algo, así el Señor hace la comparación: así como es tan lejos el cielo de la tierra, así son los propósitos de nosotros, los pensamientos de nosotros con los pensamientos de Él. Pero ¿cómo nos da a conocer los pensamientos de Él? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Hermano, si usted deja que la palabra de Dios lo riegue, esa palabra hace producir frutos. No vuelve vacía. Amén. Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Le traigo esto para que usted tenga una comprensión de que el Señor usó comparaciones campesinas, comparaciones naturales, para enseñarnos el crecimiento que debe haber en nosotros cuando recibimos su palabra. ¿Cuántos lo creen así? En aquella parábola de Mateo 13, el Señor presenta allí también
lo que impide que usted reciba la palabra, porque hay contrarios a la palabra. Y eso que impide ahí habla de Satanás, que cayó en el camino, vinieron las aves, y el Señor dijo más adelantico: estos son los que reciben la palabra, pero llega el diablo y se las quita. Satanás no quiere que nadie aquí acepte la palabra. Inclusive yo estoy predicando aquí, muchos están en otro lado. Algunos estarán diciendo: termina rápido, pastor, yo quiero ir. ¿Sí o no? Porque Satanás no quiere que el hombre reciba la palabra, porque él le tiene miedo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. Amén. Amén, hermano. Ella es implantada, y el Señor dijo: ella hace lo que yo quiero que ella haga. Ella cumple su propósito. Amén. Y entonces Satanás no quiere eso. Él quiere robarte la palabra. Quiere quitarte la oportunidad de que escuches la palabra. Y yo no estoy hablando nada más con el inconverso. Estoy hablando con el creyente. Porque hay creyentes que escuchan enseñanza y llevan 20, 30 y hasta 50 años y todavía no han aprendido a ser creyentes, a ser cristianos, todavía dan mal testimonio y todo. Entonces, ¿qué pasó? Se está dejando robar la palabra del diablo. Porque el diablo es como las aves que llegan al camino y se comen la semilla que fue sembrada. Entonces alguien dijo: ah, no, pero entonces ese evangelio no produce nada. No, este evangelio es poderoso, sino que hay que abrirle el corazón. No te lo creas así, hermano. El pecado también impide el propio razonamiento y la necedad del hombre. Mire, hermano, ¿sabe por qué este mundo está en ese desenfreno? Porque el hombre aceptó la voz de Satanás. Y Satanás le dijo: si no sabe Dios que viene a ser igual a él, ¿o no? Conociendo el bien y el mal. Entonces la gente hoy quiere decir que sabe más que Dios. Y el hombre se la da de que sabe más que Dios. Ayer estaba desayunando y estaban dando una película, y hasta bonita. ¿Cómo que llamaba? Yo creo, o sea, era una película cristiana. Y ayer un niño que le pusieron una tarea acerca de Jesús, y él descubrió que Jesús hacía milagros. Y eso lo impactó. Los padres eran ateos. Lo impactó, y entonces él comenzó a orar y a decirle: Jesús, yo sé que tú haces milagros. Es una película. Pero yo comprendí algo en esa película, que eso es verdad y se da. Resulta que él llega a una iglesia y encuentra que en esa iglesia hay un hombre que le falta una pierna. Era un militar que había perdido su pierna y estaba allí, y él se acercó y le dice: Jesús hace milagros y Jesús te va a restaurar tu pierna. Y él se fue. Bueno, y como en la película mostraron que al ratico el hombre comenzó a salir de una nueva pierna. Entonces eso fue la alarma, que el general tal no tenía, le faltaba una pierna, y el milagro lo presentaron por las noticias. Pero alguien se dio cuenta y dijo: esto no se puede pasar por los noticiarios. Esto no puede ser, porque la gente se iría a los templos y nuestros negocios fracasan. Y comenzaron a prohibir a los periodistas que esas noticias no se podían pasar. Entonces yo comprendí por qué el Señor ha hecho tantos milagros, pero ninguno sale en las
las tragedias que han pasado en este mundo, el Señor ha hecho más milagros todavía. ¿Sí o no? Amén. Amén. ¿Cuántos han sido transformados aquí por el Señor? Levanten. Pero eso no sabe. Eso no sabe. Porque a ellos no les sirve, no les conviene. Porque el mundo quiere que el hombre sea mundano, que vaya detrás de su corriente. No importa si se muere en el vicio, no importa si el ron lo mata, el vicio lo mata, no importa de eso. A ellos les interesa es que ellos puedan enriquecerse. Aleluya. No importa si las clínicas están llenas o los hospitales, a ellos no les importa. Por eso no les conviene que este mensaje se extienda y piensan que son inteligentes y más sabios. Y la Biblia dice que por pretender ser más sabios se hicieron inútiles. Amén. Amén. Y tratan de impedir que esta palabra, pero esta palabra no la aguanta nadie. Cuando lo creen así, iglesia. Amén. Porque la Biblia dice que el Señor enloqueció la sabiduría de este mundo. Amén. Y nos dejó algo sencillo, hermano y amigo. Para entender al Señor no hay que ser universitario. Para entender al Señor no hay que tener la sabiduría de este mundo, porque Dios la enloqueció. ¿Y sabe qué le plació? Salvar a los hombres por la locura de la predicación. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea que el Señor nos dejó una palabra sencillita. Amén. Que hasta un niño puede comprender. Sencillita. Amén. No necesita la sabiduría de este mundo para entender a Dios. No la necesita. Amén. ¿Cuánto lo creen? Así dice la palabra del Señor en la carta que el apóstol escribe a los hermanos en Corintios. Porque allá los hermanos en Corintios estaban sufriendo algo. Los corintios les gustaba a la gente oradora, es decir, aquellos que eran fácil para dar un discurso. Y cuando alguien llevaba un discurso decía: ese es mi líder. Él llegó a Pablo y dijo: uy, ese Apolo poderoso en las escrituras, ese es nuestro líder. Llegó Pablo y dijo: uy, Pablo es poderoso también, ese es nuestro líder. Y algunos dijeron: no, ni Apolo ni Pablo. Nosotros nos quedamos con Jesús porque encontramos que Jesús era poderoso también para predicar. Y Pablo le dijo: no, así no es. Amén. Amén. Porque algunos andan diciendo: yo soy de Apolo, yo soy de Silas, yo soy de Pablo. Pero no, aquí todos somos de Cristo. Amén. Entonces se encontró allí que a ellos les gustaban los que eran así, buenos para dar discursos. Y les parecía que ese discurso del Evangelio, eso era una locura. Eso no tiene sentido. Uy, Pablo, nosotros hemos escuchado otro aquí poderoso con tremendo discurso, pero ese mensajito que ustedes tienen de la cruz, ese mensajito no tiene sentido. ¿Qué sentido va a tener que ese que ustedes prediquen murió crucificado? Nuestros dioses no mueren crucificados, decían los griegos. Los romanos dicen: nosotros lo que vemos que crucifican son a los esclavos. Los reyes eminentes no son crucificados. Ellos no son crucificados. Y los judíos decían: nosotros tampoco estamos un poco dudosos porque en el Antiguo Testamento dice
maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que ese mensaje parece no tener sentido. Hay gente que piensa que este mensaje no tiene sentido, pero Pablo dijo, la palabra de la cruz es locura, es a los que se pierden, pero a nosotros es poder de Dios. ¿Cuántos creen que ese poder de Dios está aquí en esta mañana? Gloria a Dios. Poder de Dios. A los que se salvan. Yo lo voy a repetir. La palabra de la cruz es locura a la gente que se pierde. Pero oiga lo que dice. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hermano, aquí los que crean, los que pueden testificar en esta mañana, hermano, si no hubiese sido por la palabra de la cruz, que fuera de mi vida. Pero ¿cuántos creen que por la palabra de la cruz hoy nos sentimos salvos? ¡Libres! ¿Cuántos se sienten libres aquí en esta mañana? Gloria al Señor. Y sigue diciendo, vengan acá, sabios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Amén. Ayer mi esposa me estaba diciendo, mira amor, muestran aquí que hay un planeta que puede ser el reemplazo de la Tierra cuando venga el fin, en semana, no es en cualquier página, en semana. Y dije, ay, entonces me están diciendo que nosotros estamos locos porque hablamos de un fin. Y en semana, en esa publicación va a salir, este puede ser el reemplazo. No nos están diciendo que nosotros estamos locos porque hablamos de un fin. Que eso es mentira lo evangélico. ¿Y por qué lo están confirmando? ¿Y por qué están buscando para ese otro planeta? Ellos saben que este pueblo tiene la verdad. Porque esta palabra es la verdad. Amén. Dígame, hermanos. Dígame. Pero ¿cuántos creen que este pueblo no tiene que buscar qué planeta para mudarse? El que ha creído la palabra ya sabe que el que trajo esta palabra lo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas. Si no hubiera dicho, voy pues preparar un lugar para vosotros. Y si me puede preparar el lugar para vosotros, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Oiga, yo me puse a pensar, si cuando eso se dé, algunos piensan salir de esta tierra, saldrán los más millonarios del mundo. Los más pobres se quedan aquí. Porque para pagar un viaje de eso, son miles de millones. Es para traer una persona que está grave de España aquí en un avión exclusivo para ella y vale 800 millones de España aquí a Colombia. Ahora ya tiene un valor muy altísimo, pero le tengo una buena noticia a esta iglesia. Nosotros tenemos ya lugar garantizado. Y además de todo, no tenemos que pagar nada. Él lo pagó por nosotros. ¿Cuántos creen que tenemos viajes seguros? Diga gloria a Dios. Aplaudo esa presencia poderosa. Aleluya. 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 Destruirá la sabiduría de los sabios. Amigo que está aquí, no se base, es que el doctor fulano de tal día, ellos pueden decir que es eso, pero la Biblia es la Biblia. Amén. Porque ayer mostraban en la película que consultaron a científicos y decían que eso no se puede dar, eso es mentira. ¿Sí me entiendes? Y así hace el mundo, y eso es verdad, hermano. Uno cree que hay cosas que uno ve en la película que, uy, eso cuando se va a dar, no, eso se ve.
pero el Señor nadie lo oculta. Ni el mismo sol que está resplandeciente en esta mañana lo da para ocultar a Él, porque Él resplandece más que el sol. ¿Cuánto lo creen? Y Dios no lo puede esconder detrás de la cortina, porque cuando usted le coloca la cortina para dejarlo detrás de Él, adelantar a Él, cuando lo viene a ver, Él está delante a Él, no lo cubre la cortina, Él no lo cubre nada. Este Dios es soberano, es poderoso, es sublime, es eterno. Alguien le cree al Dios eterno. Usted sabe que hace unos días estábamos orando por un joven que tuvo un accidente, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios está recuperado. Nos encontramos con él. Dios es lindo, hermano. ¿Sabe qué testificaban los padres? Que el camión que lo invistió, la moto quedó debajo del camión. Y la gente decía, lo mató, lo mató. Pero ¿sabe qué dice él? Que él sintió que cuando iba para debajo del camión algo lo agarró. ¿Y sabe dónde lo encontraron sentado? ¡En el Sentinel! Nadie se explica, en el Sentinel lo encontraron sentado. Esta iglesia tiene al Dios soberano. Esto es verdad, esto es realidad. Mi Dios sigue haciendo milagros. Alguien lo adora a Él aquí en esta mañana. Y sabe que ahí se queda mudo la ciencia, porque sabe que tiene, parece tener las llantas una fuerza de gravedad que absorbe, pero esta no pudo absorberlo, porque vino una mano poderosa y lo tomó. Dios destruyó la sabiduría de los sabios. Amén. Y dice, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Por qué no han dado para explicar cómo se forman los huesos del vientre de la mujer? ¿Por qué no han dado para explicarlo? Amén. ¿Por qué no han dado para explicar cómo se formó el mundo? Y cuando ponen una postura dicen, esta es una teoría. Y algo cuando se dice que es una teoría quiere decir que no es real, que no está por ciento comprobada, que en unos años otro puede sacar una teoría y esa se cae. Pero esta que muestra la palabra de Dios ha permanecido por siglos y siglos. Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces los convoca. ¿Dónde están los sabios? Gloria a Jesús. Había uno que quería pasársela de sabio. Y el Señor le dijo, ven acá. Oh, sí, Señor. ¿Dónde estabas tú? Aleluya. Gloria a Dios. Tú que has hablado de las estrellas. Tú que has descrito al mundo, al universo. Pero ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando hice la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando hice el mar? Y tú no te has dado cuenta que el mar no se sale de la playa. ¿Sabes por qué? Yo me imagino que Job dijo, no, que voy a saber, Señor, porque yo le puse una pared y le dije que hasta allí. ¿Dónde estabas? Gloria a Jesús. Los sabios ante Dios se quedan mudos, porque Él es el Dios de toda ciencia. A mí me gusta oír al Dios de toda ciencia. Dígame,
sabio que dice la Biblia? Dígalo. Sabio será. Sabio será. El que anda con sabio, sabio será. Una ocasión iba un joven con un sabio y llegaron a una parcela y la casa era una casa muy fea. Era una casita fea y vivía ahí una familia. Y ellos se llegaron, saludaron durante un momento y luego siguieron caminando. Y el sabio enseñando al joven. Más adelante encontraron una vaca que era de los que habitaban en la casita fea. Y el sabio le dijo al joven: vamos a lanzar esa vaca al abismo. Y lanzaron la vaca al abismo para que se muriera. Y entonces el joven le decía: pero ¿cómo va a hacer usted eso? Le quitó lo único que tenían esa gente para subsistir, su vaca. Y entonces el sabio le dijo: aquí unos años te darás cuenta. Entonces aquel joven, pasaron los años, dice la anécdota, y decidió regresar a ver qué era de aquella familia a quien le habían matado la única vaca. Y cuando llegó, encontró que había una casa bien lujosa. Y dice: ay, vendieron, se fueron. ¿A dónde estarán? ¿Qué pasaría con ellos? Y tocó y le abrieron y vio que eran ellos. Entonces le preguntó: ¿qué pasó con sus vidas? Y entonces ellos dijeron: no, encontramos que nuestra vaca se había muerto. Y cuando nuestra vaca se murió, decíamos: ¿y ahora qué hacemos? Decidimos ir a emprender a otros lugares, a buscar por nuestras propias cuentas, porque estábamos era solo dependiendo de nuestra vaca. Entonces aquel joven entendió la sabiduría del sabio. Les mató la vaca para que prosperaran, para que salieran. Amén. Amén, ¿sí o no? Les mató la vaca para que salieran. ¿Por qué? Porque andar con un sabio es aprender. No digas que aquí no aprende. Aquí aprendemos, estamos en las manos del sabio, el que conoce toda ciencia. Dígame, mi hermano. Y desde el día que usted anda con este sabio, ¿cuánto le ha prosperado la vida? Y dice el Señor, sigue preguntando: ¿dónde está el escriba? ¿El escriba dónde está? Aleluya. Aquel que aún traduce la ley, la pasa de un libro a otro. Aleluya. Vengan acá, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Échenmelo para acá. ¿Sí o no? ¿Cómo dice la Biblia? Oigan bien. No se alaba el sabio en su saber. Amén. No se alaba el rico en su riqueza. No se alaba el poderoso en su fuerza. ¿En qué debe alabarse? En conocer que yo soy. Amén. Amén, hermano. ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. Hermano, acá con todo respeto, pero hay que decirlo, hermano. Ustedes no ven que en este mundo hay más sabiduría ahora y el hombre es como menos inteligente. Porque uno lo ve que hace cosas que uno dice: uy, Dios mío, eso no parece del ser humano. Que a veces ni los animales lo hacen. ¿Sí o no? Y uno dice: uy, pero ¿eso qué? No parece que fuera en este tiempo. No parece. Yo decía, de aquí a unos años la gente no va a fumar, porque la juventud que se va a levantar, que va a querer estar fumando. De aquí a unos años la gente no va a consumir drogas, porque ya saben, ya descubrieron que las drogas destruyen. Pero no, es peor, se aumentó. ¿Sí o no? Y tantas páginas que hay escritas y descubrimientos científicos. ¿Sí o no? Y hoy en día usted va del médico y muchos de los médicos
están escribiendo en el computador, le dice, usted, sin examinar, dice, ¿dónde siente dolor? Por aquí, Señor. Entonces usted lo está buscando en Google. Muchos buscan en Google o en la página de consulta médica. Ah, eso puede ser tal cosa, Señor. Eso puede ser tal cosa, Señor. Puede ser tal cosa. ¿Sí o no? Amén. Y todo, no es que sea malo, es una herramienta de ayuda. Hay conocimiento por todas partes, pero el hombre está haciendo cosas que no parecen un ser inteligente. ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué? Porque ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Miren, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Le parezca locura o no? Esto es lo que salva. La palabra del Señor es la que salva. Dígame. Porque los griegos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas dice, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los sabios. Lo insensato, lo que parece que en Dios no tiene sentido, es más sabio que los sabios. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Amén. Pues mirad, hermano, por vuestra vocación, que no sean muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo necio, es decir, lo que no tenía nombre, lo que no era reconocido, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y lo vil del mundo, o sea que este evangelio es para todo el mundo. Lo necio, lo débil, lo que dice, yo no puedo ser evangélico, es para ti también. Porque de eso escogió Dios, para avergonzar a los fuertes. Amén. Ya quiero terminar. En una ocasión, un hombre invitó a su patrón. Su patrón era un hombre muy reconocido, importante, porque había un culto especial. Pero resulta que ese día el predicador que estaba invitado no llegó. Entonces el que pusieron a predicar fue un hermano que había venido del campo, y cuando el hermano le trajo a su patrón, bien reconocido y todo, y ve que va a predicar el hermano aquí, el campesino se preocupó. Ay, qué pena con mi patrón, qué pena con mi patrón. Y cuando terminó la predicación, se acercó y le dijo, patrón, qué pena con usted, el predicador no vino, y mire qué pena. Y él dijo, ¿cuál pena? ¿Por qué? No, porque el hermano que predicó, yo, mi hermano me hizo ver que Cristo es grande. Gloria a Jesús. Que Cristo es grande. Que aquí hay que presentar es a Cristo, hermano. Dios enloqueció la sabiduría. En la sabiduría de este mundo no se encuentra Dios. Es la sabiduría que da Él a través de su palabra poderosa. ¿Y cuántos creen que esa palabra está aquí en esto?
llegamos a hacer un acompañamiento en un lugar. Y resulta que los compañeros míos se había muerto un hermano familiar y me dejaron. Cuando llegamos, alguien allí dijo, como era un sector de trato alto, alguien dijo, hermanos, aquí la gente no me viene a cualquiera. Hubieran traído al fulano de tal, de nuestros ancianos. Hubieran traído a fulano de tal. Pastores que por la gracia del Señor, el Señor usa la iglesia que tienen renombre. Pero ustedes, dijo un hermano, oh hermano, eso no lo hagan nunca. Pero